Dos cosas. Uno, tengo miedo. Güey, mi gata parece preñada. Está toda gorda. Dos, qué complicado es hacer videos actualmente. Este video lo quería grabar hace como 2 semanas, pero como yo soy una lenta, entonces el chisme del Chespiro ya pasó de moda. Y en el video de hoy estaré hablando muy tarde, pero bueno, algo es algo. Estaré hablando desde mi punto de vista de toda la polémica del Chespiro que hizo sin querer. Todas las polémicas y todos los chismes vienen a raíz de la bioserie Chespirito sin querer queriendo. Y todo el foco de la serie va a la infidelidad del señor Chespiro con doña Florinda. También pues tocan un poco por encimita cómo fue que el Chespiro creó todos los personajes y todas las historias por la brisa de la Rosa de Guadalupe. O sea, literalmente la serie lo muestra como si era nada, o sea, lo muestran muy Cuatro Fantásticos, ¿sabes? Fantástico. ¿Qué dijiste? Es lo mismo. Pero antes de dar contexto sobre las polémicas y mi opinión sobre las polémicas, hay que saber primero quién fue el Chespiro o quién fue Roberto Gómez Bolaños. Fue actor, comediante, medio cantante, director, guionista y productor mexa, siendo una de las figuras más influyentes en la televisión latinoamericana en el siglo XX. Se casó 2 veces, tuvo 6 hijos con su primera esposa y 2 de estos hijos estuvieron en todo el rollo de la bioserie Chespiro quiso sin querer. De hecho, su hijo Roberto Gómez Fernández interpretó el papel de el padre de Chespirito. O sea, el hijo de Chespirito hizo de su padre porque se cree moralmente mejor. No, mentira. Y sí participó en muchas producciones audiovisuales relevantes que le fueron dando renombre y por lo mismo al poco tiempo se le puso el apodo de Chespirito, porque según la gente de esa época lo consideraban como Shakespeare por su habilidad de escribir guiones y historias así. Después de que saliera la bioserie, salieron muchas cosas a relucir, pero todos decidimos odiar colectivamente a doña Florinda. Acá no estoy diciendo que ella fue una santa porque no lo fue, ¿ok? En muchas entrevistas se hace ver que ella es una señora bien cuestionable, o sea, pero ella no fue la única responsable de que todo en la serie saliera mal. Hubieron muchos factores que hicieron que toda la relación del elenco y que todos los proyectos en general acabaran de una forma muy abrupta y de una forma muy fea, pues. Comenzando con Graciela Fernández. ¿Por qué te quedaste con ese hombre? Tú fuiste mucha mujer para ese man, ¿ok? Y tenemos que darle el reconocimiento o un pollo asado a esa señora porque se aguantó ¿por cuántos? 23 años. 23 años de egocentrismo, de su narcisismo, de su falta de atención a su familia y a esos tremendos cachos que le puso. Porque hay que dejar claro, el Chespiro no le puso cachos a su esposa una vez, se los ponía cada ratico, solo que con doña Florinda se decidió por la señora. O sea, como que la última vez decidió a esta mujer sobre su esposa ya porque su esposa no le servía. Pero antes de hablar un poco más a fondo de las polémicas, rebobinemos un poco. En el 71 se estrena por primera vez El Chavo del Ocho como un sketch de otra serie de Chespirito llamada Chespirito. Sí, pero este sketch tomó un gran protagonismo muy rápido y se convirtió en una serie independiente, convirtiéndose en una de las series más queridas de la televisión en general. En la bioserie y también algunos actores del cast dejan en claro que el viaje a Acapulco fue el que acabó con todo el Chavo del Ocho, que acabó con esa amistad que había, que terminó con muchas cosas, o sea, muchas cosas terminaron en Acapulco, según. Pero antes de hablar del gran elefante de la habitación, o sea, estoy retrasando mucho el tema, tengo que decirlo. Quiero hablar de otras polémicas que hubieron detrás del Chavo del Ocho, como el que Chespiro usara canciones ajenas sin pagar o sin darle el crédito, o sea, literalmente plagió otras canciones y las usó descaradamente para sus proyectos, hasta que en el 2009, creo que fue en el 2009, lo demandaron y tuvo que pagar una multa. También replicó canciones de Dragon Ball y de Disney. O sea, imagínate que Disney fuera igual de intenso que Nintendo, se chingan. También están los conflictos que el Chespiro tuvo con Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, y ambos por los derechos de sus respectivos personajes, la Chilindrina y el Kiko. También se le criticó a Chespirito su cercanía a campañas pro aborto, su cercanía con figuras políticas
muy polémicas, incluyendo su apoyo al PAN, al PAN, no sé cómo te diga, y su participación en eventos durante la dictadura de Pinochet en Chile. Esto creo que ha sido una de las cosas más comentadas después de que salió la bioserie. Y obviamente el gran elefante de la habitación, la infidelidad del Chespirito con Doña Florinda. Retecamos. Quiero comenzar primero hablando de los personajes. O sea, toda la polémica que trajo a los personajes. Tengo que decir que esa pelea fue una estupidez. Porque tú interpretes un personaje significa que sea tuyo. O sea, no sé de dónde el Carlos Villagrán se sacó eso. O sea, yo tampoco la Chilindrina. Para ser prácticos, Chespirito creó todos los personajes de la vecindad y de todos sus sketches. Carlos Villagrán solo vio que Kiko le daba mucho dinero al chavo y él no recibía ni una cuarta parte de esa plata, entonces dijo, con ese personaje voy a hacer más plata, me lo llevo. Pero al final de cuentas el que creó a Kiko fue el Chespirito. Y un claro ejemplo es Superman y Batman. Son personajes mega icónicos, más icónicos que el Chavo del Ocho y que el Chapulín Colorado. Han sido interpretados por múltiples personas. Fácilmente Henry Cavill puede reclamar el personaje de Superman porque lo interpretó si nos basamos en el concepto de que si yo interpreto un personaje es mío. Y el caso de la Chilindrina me parece un caso peor que el caso de Villagrán. Y Carlos Villagrán fue demasiado cínico y egocéntrico y replicó el personaje de Kiko en varios proyectos a lo largo de los años hasta el día de hoy. Y María Antonieta iba a hacer lo mismo, pero se le dio la oportunidad y la vida le dio la oportunidad de que el personaje de la Chilindrina estaba sin derechos de autor y ella tomó eso y se tomó la libertad de ella ser la propietaria del personaje sin decírselo a Chespirito, que según ellos eran amigos. Y eso lo hace saber la misma Chilindrina que ambos eran muy grandes amigos y todo este rollo, pero su amistad se conflictó mucho por cierta personita, o sea. Y yo tengo que decir que si su relación era complicada hasta ese momento, imagínate después de que el Chespirito se enteró de que una persona que consideraba su familia, su amiga de toda la vida, le quitó un personaje así como así. Nah. Es injusto por un lado porque no fue justo con esta gente y no se le dio un sueldo digno. Obviamente esos casos fueron a causa del dinero y el ego. Cuando me refiero a ego me refiero más al caso de Villagrán y no a María Antonieta porque ella se ve que es una persona muy chévere, pero de igual manera está mal lo que hizo, ¿sabes? Ahora, hablando de la bioserie, me la vi completa en casi un día para poder adaptar bien esto. Y tengo que decir que no me gustó. O sea, me gustó hasta cierto punto, pero no sé. No me gustó el hecho de que todo el mundo fueran los grandes villanos de Chespirito. Y que todo el mundo estaba en contra de Chespirito y que resulta que el Chespirito no es culpable de nada. Y que todo lo que hizo Chespirito, que dañó a muchas personas, realmente no es su culpa, sino son consecuencias de las acciones de los demás. Al principio y durante toda la serie también nos presentan a Graciela Fernández como el ángel, como un ángel, como una diosa, como un ser divino de luz. Esta es la piel de un asesino, Vela, porque brilla así. Y de igual manera llegaron a poner a Graciela como si fuera culpa de Graciela que su esposo le fuera infiel. O sea, no directamente, pero sí hacen ver de cierta manera que todo el mundo es culpable menos Chespirito, que es el gran culpable de que todo esto acabara como acabó. Obviamente, como dije al principio, todos tienen cierta culpa menos Graciela, pero de igual manera acá lo victimizan demasiado. Y acá es como, me da risa como ponen a Carlos Villagrán como el gran villano. Su personaje me dio una flojera. También me dio un poco de risa y pena a la vez el personaje de María Antonieta, porque ella durante toda la serie se empezó, solo dijo, no quiero encasillarme en un personaje, no quiero encasillarme en un personaje. Tanto no quiso encasillarse en un personaje que le robó el personaje a su mejor amigo y a su amigo del alma, y aún vive ese personaje. Es un poco ilógico que en la serie quieran poner esto cuando la realidad es totalmente distinta. Obviamente la bioserie no te dice que todo es 100% realista. De hecho, al principio de cada capítulo te dicen hay un poco de mentira aquí por la trama y qué sé yo. Obviamente, por favor, no pueden decir que María Antonieta no quiso estar en la serie todo el tiempo porque quería ser una actriz seria cuando terminó siendo la Chilindrina de por vida. Es triste hasta cierto punto, pero bueno, las cosas como son. Siempre se supo que la serie fue hecha para que los hijos se vengaran de su padre. Y de hecho en el último capítulo se deja como
ver mucho esto cuando la madre le dice a sus hijos, miren niños, me voy a separar de su papá. Y una niña dice, es culpa de la Mariana o de la Florina, no sé, no me acuerdo cómo se llama en la serie. También tengo un conflicto con el hijo de Roberto Gómez Bolaños, o sea, Roberto Gómez Fernández, que él fue igual de, o sea, él hizo lo mismo que su padre. Es como, él no puede tener ningún tipo de moral o lo que sea para venir a decir que su padre engañó a su madre, la lastimó y lastimó a la familia cuando él es exactamente lo mismo. El problema es que con Roberto Gómez Fernández, como nadie sabía quién era hasta ahorita, como que a nadie le importó lo suficiente. Y creo que, o sea, eso ya estoy yo especulando demasiado. Veo que su hijo pudo tener una gran dualidad a la hora de hacer la serie, porque por un lado era hacerle justicia a su madre, que fue abandonada por su esposo y básicamente le hicieron a un lado para que éste estuviera con su amante favorita. Y por el otro lado estaba el hecho de que no era cualquier tipo que lastimó a su madre, era su padre. Su padre que de una u otra manera, pues fue su padre, como quieran. Entonces, y yo veo que esto se ve muy reflejado en la serie. Porque hay momentos en los que sí nos quieren mostrar que ese tipo hizo lo que hizo, pero al mismo tiempo nos hacen ver como que fue culpa del resto que le hiciera lo que hizo. No sé si me hice entender. Y bueno, para terminar todo este rollo, quiero decir que mucha gente se guinda y se sigue guindando de la fama y del reconocimiento de Chespirito, tanto de su carrera como de su nombre como de su legado. Y la bioserie es un claro ejemplo de eso, o sea, porque pudieron haber explotado mucho más o mucho mejor muchas cosas y hacernos ver una versión más realista del Roberto Gómez Bolaños. Solo nos pusieron el gran rollo de que fue infiel y en el último capítulo nos mostraron que fue infeliz toda su vida por ser infiel. Y es como, un infiel jamás se arrepiente de ser infiel. Y toda la serie, hasta momentos en los que Chespiro no fue infiel, le decían, mi hijo, y lo importante es la familia. Creo que en esos momentos pudieron haber hecho relucir el hecho de que él ya había sido infiel miles de veces más, pero no lo hicieron. Y por un lado se puede decir justicia poética por doña Graciela, pero por otro lado fue que quisieron contar una gran historia, pero no contaron casi nada, solo fue como un K-drama latino, ay no. Y tengo que decir como final que solo Graciela, Ramón, el señor Barriga y la señora del 71 fueron los únicos ángeles de la serie. Los demás, jódanse. Bueno, si llegas hasta aquí, gracias. Sígueme, comparte, comenta. No sé, no me gusta decir eso porque suena muy de YouTube promedio. Irónico, porque estoy haciendo esto, pues, pero ajá, X. Bueno, chau.